Los misterios del universo están en tu interior. Bienvenidos a Conocimiento de sí mismo, el camino a la sabiduría. Se ha dicho a través de los tiempos que Dios está en todas partes y que hay una parte de Dios dentro de nosotros. Pero la idea es que empecemos a conocer esa parte de Dios, a mirar cómo es que se manifiesta en esa parte de nuestro interior y cómo podemos hacer que se manifieste también hacia nuestro exterior. Entonces, en esta conferencia vamos a explicar cuáles son los trabajos o las técnicas que vamos a utilizar para empezar a poner en actividad ese 3% de conciencia o esa conciencia que hay en nuestro interior. Recordemos que el 3% no es nada más que las tres fuerzas universales que habitan dentro de nuestro propio espíritu. Existe una fuerza que es la fuerza del Padre, que es la fuerza de la sabiduría. Existe otra fuerza que es la fuerza de la justicia, que es la fuerza del Hijo, y existe la fuerza del Espíritu Santo, que es el poder. Si nosotros entendemos cuáles son los tres trabajos que tenemos que hacer, entonces vamos a terminar fortaleciendo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Estos procesos o estas fuerzas no se alimentan con teorías, no se alimentan con estar leyendo cada ratico libros, no se alimentan de esa forma, solo se alimenta con la práctica en lo que son los trabajos que generan la fuerza de revolución para estas tres fuerzas. Bien. Bueno, ese 3% de pronto en ese momento no está manifestado en el interior dentro de nosotros porque estamos en un estado de inconsciencia, un estado de ignorancia acerca del trabajo que tenemos que hacer. Todos tenemos ese 3% o esa conciencia en nuestro interior, pero la mayoría de nuestra vida simplemente nos hemos dedicado a alimentar estados de inconsciencia y por eso pues ese 3% está completamente inactivo dentro de nosotros. La idea es que cuando ustedes reciban este conocimiento, por eso es que este conocimiento pues se pretende dar a toda la humanidad, porque en el momento en que la persona reciba este conocimiento, pues va a tener la oportunidad de empezar a activar ese 3% o esa conciencia que hay en nuestro interior. Entonces, a través de esta conferencia vamos a hablar cuáles son esos tres trabajos que van a encargarse de que ese 3% se active. Bueno, entonces recordemos cuáles son esos tres trabajos para que usted los tenga muy en cuenta y empiece a ejecutarlos. Si usted quiere desarrollar esa parte espiritual, esa parte sabia, esa inteligencia que habita dentro de usted. El primer trabajo será el factor del nacer, del cual vamos a hablar a continuación. El segundo trabajo va a ser el factor del morir. Y el tercero va a ser el factor del sacrificio por la humanidad. Con el nacimiento espiritual se le da la fuerza al Espíritu Santo. Con el morir psicológico se le da la fuerza al Hijo. Y con el sacrificio por la humanidad se le da la fuerza al Padre, a la sabiduría. Entonces, ¿qué te parece, Jenny, si empezamos a hablarles a los oyentes de lo que es el primer trabajo, el trabajo del nacer? Bueno, hablemos del nacer. El nacer tiene como función el crear, y la única forma que tiene el ser humano para crear es a través del sexo. En el universo todo se crea a través de la unión de dos fuerzas, la fuerza positiva y la fuerza negativa. Así fue como para dar origen a la creación, la fuerza del Padre y la fuerza del Espíritu Santo se unieron para dar origen a la tercera fuerza, que es la fuerza del Hijo. En el átomo vemos el protón, el electrón y el neutrón, que también son las tres fuerzas que se mueven en todo lo existente o en toda la materia existente. En los seres humanos vemos al hombre y a la mujer, que es una representación de la fuerza positiva y la fuerza negativa. Y la única forma de unir estas dos fuerzas para llegar a una creación es a través del sexo. Entonces el sexo es la única forma como el ser humano puede llegar a crear. Hay tres tipos de creaciones que nacen a partir del sexo. El primer tipo de sexo se llama sexo normal, con el cual se reproduce la especie. Este tipo de sexo era practicado hace mucho tiempo, en los tiempos donde la humanidad no estaba degenerada sexualmente. Se unía un hombre y una mujer con el propósito de tener un hijo, donde no se derramaba la energía sexual, no se llegaba al orgasmo ni a la eyaculación. Entendía la humanidad en esos tiempos que dentro de sí mismos, la Madre Divina es la misma energía sexual. Entonces le pedían a la Madre Divina, que era esa energía sexual, que dejara salir un solo espermatozoide para que fecundara un óvulo. De esta forma se daba un hijo libre de pecado, un hijo
que podríamos decir que era inmaculada concepción. No había, por decirlo así, pecado dentro de ese niño. Así era que los grandes griegos, los grandes egipcios nacían. En este momento nosotros no practicamos el sexo normal. Nosotros somos hijos de algo que se llama el infrasexo, que es el segundo tipo de creación que nosotros podemos hacer y que actualmente estamos realizando. Ese tipo de creación se fundamenta en la unión sexual de un hombre y una mujer. Bueno, puede ser un hombre o una mujer, hoy en día ya vemos muchas otras cosas, hombre, hombre, mujer, mujer, bueno. Pero entonces, este tipo de sexo lo único que busca es la degeneración. Lo único que busca es satisfacer el placer carnal, la eyaculación y el orgasmo. Nosotros pensamos que a través de este tipo de sexo no estamos creando, que solo se crea cuando se abre un nuevo ser humano porque lo podemos ver físicamente. Pero lo existente, como lo hemos dicho en conferencias anteriores, no es solo lo que podemos ver con nuestros 5 sentidos, sino que hay otras cosas que existen y que están en dimensiones diferentes a esta. Por ejemplo, ¿quién me dice de ustedes que no existe el dolor? Aunque no lo podamos ver, no lo podamos palpar, no lo podamos oler, existe. Y cualquiera de nosotros puede sentirlo, una emoción, un pensamiento, existen. De la misma manera, existen todos esos defectos psicológicos o toda esa generación que vamos creando a través del infrasexo. Cada vez que se da una fornicación o cualquier manifestación del infrasexo, todas las aberraciones sexuales que nosotros conocemos hoy en día, se está creando degeneración, se están creando más defectos psicológicos y más dolor. Millones de defectos aparecen cada vez que se derrama la energía creadora sexual. Por eso nosotros diremos que uno de los delitos más grandes para la ley divina, que es Dios, es el derramar esa energía, es no valorarla. Por eso diremos que esos delitos se dan cuando se fornica, cuando se da la masturbación, cuando se generan los procesos de adulterio, etcétera. Toda práctica donde se expulsa la energía sexual fuera del cuerpo físico se le conoce como infrasexo. Esto lo que hace es que cada vez nos quita más poder. Por eso diremos que el Espíritu Santo se invierte cuando nosotros derramamos la energía creadora sexual. El tercer tipo de creación que se puede hacer a través del sexo es la creación de la conciencia, la creación del ser. Por eso diremos que el tercer tipo de sexo se le conoce como suprasexo. Bueno, este tercer tipo de sexo lo que quiere es la creación de la parte espiritual. Nosotros podemos crearnos a nosotros mismos como seres superiores. En este momento, pues nuestro estado es un estado de generación, un estado de inconsciencia y un estado de ignorancia. No podemos denominarnos hombres verdaderos o mujeres verdaderas, porque nuestro estado de inconsciencia pues es muy bajo, ¿sí? Ni siquiera sabemos por qué existimos, cuál es el verdadero objetivo de nuestra existencia. No tenemos la capacidad de dominar, de tener dominio sobre nuestros propios pensamientos, nuestras emociones, nuestros instintos. Somos completamente esclavos de nuestros defectos psicológicos. Y es por eso que no podríamos decir que nos consideremos hombres o mujeres superiores o verdaderos. Simplemente estamos en un estado de inconsciencia y podríamos ser llamados como animales intelectuales, ¿sí? Simplemente eso. Con el suprasexo nosotros vamos a regenerarnos, vamos a curarnos de las diferentes enfermedades, vamos a tener más vitalidad, vamos a crear emociones conscientes o emociones solares. Una emoción solar es una emoción donde ya no hay dolor, una emoción donde ya no hay sufrimiento, donde ya no hay tristeza. Dentro de nosotros empezaremos a crear a Dios dentro de nuestra propia emoción. De igual forma desarrollaremos la mente, entraremos a desarrollar las capacidades intelectuales a unos niveles muy elevados, desarrollaremos la voluntad humana y nos uniremos con el amor y con la sabiduría. Esto es lo que nosotros vamos a llamar la verdadera creación, la creación del alma que se hace a través de el suprasexo. Esos son unos de los beneficios que nosotros podemos empezar a ganar si empezamos a practicar un tipo de sexología superior. Recordemos que la ignorancia se da cuando uno no tiene la base del conocimiento y uno no sabe cómo debe hacer las cosas. Nosotros podemos estar practicando sexo de una forma ignorante y por lo tanto estar sufriendo mucho. Miren que, por ejemplo, los procesos de la pobreza se dan por el propio degeneramiento sexual, que es uno de los karmas que nosotros nos ganamos por botar nuestra riqueza, nuestra propia energía sexual.
Si nosotros supiéramos el valor de esa energía, no estaríamos pensando en tanto degeneramiento, estaríamos pensando en el proceso de regeneración humana. Por eso, en esta conferencia, en este programa, vamos a profundizarles y les vamos a explicar cómo es el paso a paso para que aprendamos a hacer la práctica del suprasexo como debe ser. Bueno, lo importante es que todos tenemos la posibilidad de regenerarnos, todos tenemos la posibilidad de crear esa parte espiritual, ¿sí? Así, pues, se haya dicho en este momento, pues, que nuestro estado actual no es muy bueno, pero todos tenemos la posibilidad de hacerlo. A través de estas conferencias se están enseñando las técnicas o las herramientas para que podamos llegar a ese despertar de la conciencia. Entonces vamos a explicar ahora cómo se da ese procedimiento, cómo se da esa práctica llamada suprasexo, que nos va a permitir regenerarnos, que nos va a permitir liberarnos de todo ese sufrimiento, de todo ese dolor. Empezando porque también una de las causas, una de las consecuencias de la fornicación, de derramar nuestra energía sexual y de dar un mal uso al sexo, también son las enfermedades, la falta de vitalidad. Vemos cómo los seres humanos cada vez duramos menos tiempo, cada vez nos envejecemos más, y entre más fornicario es una persona, pues más se va a enfermar y más va a llegar a la vejez rápidamente. Pero no es solo eso, no es solo la parte física, sino toda la parte espiritual que vamos a empezar a crear. Sí, por eso y muchísimas más razones es importante que conozcamos un sexo espiritual. Entendamos que la única práctica que no da resultado es la que no se hace. Entonces esta conferencia invita a que usted empiece a practicar este tipo de sexología. Por eso es bueno que usted ponga mucha atención a este programa, porque a continuación vamos a explicar la técnica del suprasexo, un tipo de sexo donde usted empezará a experimentar emociones superiores, donde usted va a empezar a regenerarse, donde usted va a poder amar cada vez más a esa persona, a esa pareja, a ese esposo, a esa esposa. Entonces, pues vamos a hablar de unos requisitos que uno debe tener en cuenta siempre que va a hacer la práctica del suprasexo, y después pasamos a lo que es la práctica como tal. Bueno, hablemos de los requisitos. El primer requisito es la fidelidad. ¿Qué quiere decir esto? Que si queremos llegar a la práctica del suprasexo de una manera correcta, tenemos que tener una pareja, pero esa pareja pues obviamente tiene que ser del sexo opuesto y tiene que ser una pareja estable, es decir, una sola persona para toda la vida. Un verdadero hombre es el que, o una verdadera mujer, es el que es capaz de estar toda su vida con una misma persona y desarrollar el amor, o despertar el amor por esa persona. Por eso se utiliza el término hacer el amor. Realmente nosotros hoy en día lo que creamos es más degeneración, más problemas y más dolor, así estemos hablando de amor. No conocemos verdaderamente lo que es el amor. Para que una persona pueda conocer o pueda llegar a saber lo que es el amor verdadero, solo se puede hacer a través de la práctica del suprasexo durante toda su vida con una sola persona. Bien, entonces recordemos, primer paso, una sola persona. No se puede hacer con varias, no se puede con el mozo, no se puede con la moza, no, solo una sola persona, es necesaria fidelidad. Recordemos que acabamos a alimentar a Dios, y uno de los fundamentos para llegar a Dios es la fidelidad. Bueno, lo segundo que vamos a tener en cuenta es que es importante que entendamos que la energía sexual, el semen en el varón, el líquido seminal en la mujer, es la energía más preciosa del universo. Entonces es necesario empezar a valorarla. Es importante empezar a limpiar esa misma energía con la muerte psicológica, tener un nivel de castidad, tener muy en cuenta que en la práctica de sexo que se va a hacer no se va a expulsar esa energía, se va a sacarle todo el provecho a esa energía, pero no se va a expulsar del cuerpo físico. Entonces diremos que el segundo requisito es tener muy claro que no vamos a derramar esa energía creadora sexual. Eso es lo que nosotros vamos a llamar el proceso o la virtud de la castidad. Pero también hay otro requisito, que es que esas dos personas tienen que tener el conocimiento acerca de lo que se va a hacer, que son los tres factores de la revolución de la conciencia. Tienen que tener un anhelo espiritual. Esas dos personas quieren llegar a través del sexo, pues a unirse con Dios, a llegar a una manifestación superior, a una creación superior. Y esas dos personas, pues obviamente tienen que aprender a valorarse el uno al otro, ¿sí? Entonces es importante aprender a valorar tanto nuestra energía creadora sexual, que es la que nos va a permitir llegar a esa parte espiritual, unirnos con esa parte espiritual, como también valorar a nuestra pareja y ver cuál es la verdadera función de una pareja en nuestra vida.
Sí, bueno, entonces recordemos, las dos personas deben saber lo que se va a hacer. No se puede hacer esta práctica si una persona en la práctica sexual quiere generarse y la otra sí quiere transmutar. Los dos deben tener deben tener muy claro el paso a paso que se debe seguir para hacer este trabajo. Bien, esos creo que son los requisitos que usted debe tener de alguna u otra forma. Importantísimo que los tenga muy en cuenta, porque eso le va a ayudar a que se dé la eficacia en la práctica que vamos a explicar. Bueno, ahora sí, sin más preámbulos, ahora sí, anote muy bien cuáles son los pasos que tiene que seguir para empezar a practicar la técnica del suprasexo, el tantrismo blanco, el sexo yoga. Bueno, hablemos de la práctica. Bueno, yo teniendo nuestra pareja estable, para toda la vida, lo recuerdo de nuevo, nosotros vamos a tener que estar conviviendo con esa persona. Y tiene que haber obviamente un lugar en el cual nosotros podamos realizar esta práctica del suprasexo, que es una práctica sagrada. Aquí se habla a través de estos medios de la sexología de una manera muy natural, precisamente porque se ve el sexo como algo completamente sagrado. Solo unas personas o la humanidad en el momento actual, por su degeneración, por la degeneración en que nos encontramos y por la ignorancia, es que empezamos a ver el sexo como algo malo, como un tabú, como algo de lo que no se puede hablar, como algo de pronto impuro. Y no, por el contrario. Si nosotros empezamos a ver el sexo de otra manera, pues vamos a empezar a comprender su verdadero significado. El primer paso para esta práctica entonces sería tener un lugar adecuado para la práctica. Como segundo paso, tenemos que conjurar, hacer unas conjuraciones para que ese lugar pues se limpie de cualquier tipo de energía negativa. Sí, ese segundo paso es aprender un canto que se le conoce como el Belilin. El Belilin es un canto, ustedes en las conferencias presenciales pueden profundizar un poco sobre cómo se hace este canto. Este canto lo que busca es alejar las energías negativas que se encuentran en el lugar, y pues luego se va a hacer un círculo mágico, que es el otro cierre, que ya lo que va a hacer es que las energías que hemos alejado no vuelvan a entrar al lugar. De esta forma el lugar ya es óptimo también desde el punto de vista psicológico y energético. Bien, ese es el segundo paso. Ya recordemos, ya tenemos el lugar, hacemos la conjuración del Belilin y el círculo mágico, y pues pasamos al tercer paso. Bueno, también vale la pena recomendar que en ese lugar donde se va a hacer la práctica pues no haya elementos electrónicos. No tenemos por qué tener ahí un televisor, un computador, celulares, porque pues esos aparatos producen una vibración energética que no es muy positiva, y lo que vamos a hacer en ese lugar pues eso es algo totalmente sagrado y espiritual. Bueno, como tercer paso tenemos pues prender el fuego, se denomina este tercer paso. Bueno, vamos a hacer una petición al Padre y a la Madre. Antes de eso, recordemos que esta práctica es una práctica sagrada donde va a ser Dios el que va a ayudarnos a hacer el amor. Acá vamos a hablar que Dios se divide en amor y sabiduría. Dios como Madre, entonces le vamos a pedir a la Madre Divina y nosotros con nuestras palabras que por favor nos asista, que nos dé la potencia, que nos permita hacer una creación ascendente entre nosotros, que nos permite amar a esa persona y nos permita colaborarle a la pareja. Y al Padre, que es la sabiduría, le vamos a pedir concentración, imaginación, voluntad, que por favor nos haga manejar la energía de una forma pues sabia y pura. Es importante que nosotros hagamos esta petición porque eso nos permite demostrarle a Dios o hacer el nivel de humildad que tenemos. Cuando entendemos que es el Padre el que va a hacer la práctica, entonces empezamos a entender que la obra es del ser, no de nosotros, no de un defecto. Una vez terminamos de hacer esta petición con nuestras palabras, vamos a sentir pues como Dios entra entre nosotros, empezamos a tener un nivel de concentración mayor, empezamos a tener ya el ánimo o el estado correcto a ese proceso que sigue. Bueno, hasta acá tenemos que tener muy claro que esta es una práctica que busca un objetivo espiritual. Realmente nosotros nos vamos a unir sexualmente con nuestra pareja porque queremos llegar a un avance espiritual. Ese va a ser el objetivo principal.
Bueno, ahora sí vamos a hablar del cuarto paso, que sería aprender el peso, yo ya me estaba adelantando. Este paso, pues, consiste en preparar los órganos sexuales, tanto el hombre como de la mujer, para la práctica. Es decir, que tanto el yoni femenino como el falo masculino estén en las condiciones propicias para que la práctica se pueda dar. Esas condiciones están representadas en la potencia. La potencia en la mujer es la lubricación y la potencia en el hombre es la erección. ¿Esto cómo se va a hacer? Esto se va a hacer a través de un proceso de besos y caricias conscientes, como nosotros lo conocemos, pero entonces ya no son esos besos y caricias, digamos, degenerados, que buscan la sobreexcitación o que buscan el orgasmo y la eyaculación, sino que lo que van a buscar es la concentración en la práctica para que se lleve a cabo este proceso de potencia. Para que esto sea consciente, pues tenemos que estar concentrados en el instante, tenemos que estar concentrados en cada beso, en cada caricia, estar concentrados en ese proceso sin pensar en ninguna otra cosa. Bien, ya cuando se ha entrado en actividad la energía en la mujer, o sea que la mujer ha lubricado, recordemos que no se puede dar la penetración si no se ha dado la lubricación del yoni o de la vagina femenina, puesto que eso se llama violación. Una vez ya se ha dado la lubricación y el falo ya está en la dirección correcta, entonces se procede a la unión sexual. Esa unión sexual se le conoce como el ligam yoni, unión sexual entre el falo y el yoni femenino. En ese momento de que se da la unión sexual, recordemos que empieza la práctica de transmutación. Se necesita la mayor concentración, la mayor imaginación y la mayor voluntad posible. Concentración significa tener solo un pensamiento. En este caso es que usted solo tenga en su mente el pensamiento de imaginar cómo va a subir la energía, que ya le vamos a explicar cómo es. Imaginación, que usted empieza a imaginar cómo esa energía va a ascender dentro de usted mismo. Ya vamos a explicarle qué debe usted imaginar. Y la voluntad es que usted tenga el temple para no dejarse llevar del deseo de derramar la energía sexual. La voluntad de estar relajado, la voluntad de seguir concentrado mientras está haciendo esta práctica. Eso es muy importante porque la transmutación sexual siempre va a necesitar de esos tres aspectos: concentración, imaginación y voluntad, desde el momento en que se da la unión sexual entre el órgano sexual masculino y el órgano sexual femenino. Bueno, ahí encontramos el simbolismo de la cruz. La cruz que nosotros vemos en la mayoría de las religiones es precisamente esa unión entre el órgano sexual masculino y el órgano sexual femenino. Bueno, ya dado estos primeros pasos, pues vamos a empezar realmente lo que es el proceso de la transmutación sexual. Esto se da a través de un proceso de respiración y de mantralización. Lo primero que vamos a hacer es una inhalación profunda. Ya unidos con nuestra pareja vamos a hacer una inhalación profunda en la que vamos a imaginar que el aire entra por nuestras fosas nasales, va hasta nuestros pulmones y luego se dirige hacia nuestros órganos sexuales, donde se encuentra nuestra energía sexual. Eso lo vamos a hacer más o menos por unos 20 segundos si tenemos la capacidad pulmonar para hacerlo. Y si no, pues simplemente es un proceso que cada vez pues va a ir mejorando. El segundo paso sería la retención, que en ese momento vamos a imaginar que esa energía va a empezar a subir por toda nuestra columna vertebral, por un hilo dorado que se encuentra en nuestra columna vertebral y que comunica nuestros órganos sexuales con nuestro cerebro. Entonces imaginamos que esa energía sube por toda nuestra columna o por ese hilo dorado y va a estar entre cejo. Y del tercer paso, que sería la exhalación, en ese tercer paso vamos a pronunciar un mantra. ¿Qué sería un mantra? Bueno, un mantra es una palabra de poder que en este caso lo que hace es que la energía empiece a condensarse dentro de nosotros mismos, en este caso en la columna vertebral. Ese mantra, el primer mantra es la I. Vamos a pronunciar mientras exhalamos el aire, concentrados en el entrecejo, vamos a pronunciar el mantra I de la siguiente forma. Mientras hacemos eso, entendamos que el mantra I lo que genera es sabiduría dentro de nosotros, le va a dar la fuerza al paso. Bueno, una vez terminamos de hacer ese proceso de exhalación, pues ese proceso recordemos que se tiene que hacer lo más alargado posible, se vuelve a hacer el mismo proceso, se inhala, mientras se inhala se imagina que el aire baja a los pulmones y luego al centro sexual, luego se retiene, cuando se retiene ahí nos relajamos, y mientras retenemos empezamos ahora a imaginar cómo de nuevo vuelve y sube ese hilo dorado hasta el entrecejo,
Y cuando llegamos la energía hasta este punto, volvemos a exhalar. En la segunda exhalación vamos a pronunciar el segundo mantra. El segundo mantra es el mantra A. Se va a hacer también de manera alargada de la siguiente forma. Hasta donde nuestra capacidad pulmonar no lo permite. Y después de eso vamos a hacer el siguiente mantra, que es el mantra O. Entonces volvemos a hacer el mismo procedimiento, inhalamos, imaginamos que la energía entra, luego va hasta nuestro centro sexual, luego retenemos, que la energía sube desde nuestro centro sexual, se evapora y sube por un hilo dorado hasta nuestro entrecejo, y hacemos la tercera exhalación, que es la exhalación del mantra O, la vocal O. Bien, entonces de igual forma hacemos el mantra alargado. Recordemos que la O en este caso lo que nos va a dar es fuerza en el amor, nos va a permitir fusionarnos con eso que se llama el mismo absoluto. Si estamos haciendo la práctica bien, ustedes van a darse cuenta que en la medida en que retienen, ustedes van a sentir como fuego, como energía empieza a ascender dentro de usted mismo. Y eso usted lo va a ver también reflejado en sus órganos sexuales. Al empezar a inhalar y al retener y al exhalar la energía, de la forma que le estamos explicando, ustedes van a dar cuenta que la potencia baja un poco. Entonces es necesario pues empezar a hacer de nuevo pues unos pequeños movimientos para volver de nuevo a poner en actividad los órganos sexuales, ya sea el órgano sexual femenino y el órgano sexual masculino. Recordemos, estos movimientos tienen que ser movimientos muy suaves. Una vez se recupera la potencia, vuelve y se hace el mismo proceso de inhalación, retención y exhalación. Este procedimiento lo vamos a hacer tantas veces como sea posible, mientras la potencia sexual se mantenga, mientras esté la potencia en el hombre o en la mujer. Si alguno de los dos llega a perder la potencia, o sea, si la mujer pierde la lubricación o el hombre pierde el estado de erección, pues ahí terminaría la práctica. Entonces la idea es aprovechar esa potencia para transmutar la mayor cantidad de energía posible. Esa energía realmente sí se evapora, esa energía, porque normalmente nuestros órganos sexuales, después de un tiempo determinado, se acumula esa energía en nuestros órganos sexuales, ese líquido seminal en la mujer, ese semen en el hombre. Y esa actividad sexual, esa acumulación de la energía es la que hace que nosotros queramos expulsar la energía, es la que nos lleva, digamos, a tantos estados aberrantes de la masturbación, de la fornicación. Pero si nosotros esa energía, en vez de dejar que se acumule para después terminar expulsándola, la aprovechamos sabiamente y la transmutamos, pues realmente esa energía ya no se va a acumular, sino que se va a aprovechar para nuestra propia regeneración. Recordemos que esta práctica se concluye con éxito cuando no se llega a la fornicación. La idea es que usted transmute con su esposa o con su esposo, en el caso contrario, y toda la energía sea transmutada sin que se derrame ni una sola gota de energía. Unas recomendaciones para que usted haga esta práctica. Recuerde que esta práctica se hace una vez al día, podríamos decir que se hace cada 20 horas. Además de eso, es importante tener en cuenta que cuando la mujer está en el estado de menstruación, tampoco se debe practicar, se deben respetar los 7 días del periodo de la mujer. Al 8º día se puede volver a practicar. Importante que tenga en cuenta que en lactancia no se puede practicar este tipo de sexo. Las mejores horas para transmutar son las horas de la noche, entonces téngalo usted muy bien en cuenta. Si no se puede en las horas de la noche, bueno, pues la peor práctica es la que no se hace, entonces hay que hacerlo. Y además de esto, tenga en cuenta que que para que la energía no se pierda, cada persona tiene que estar concentrado en su propio cuerpo, ¿sí? Uno no se puede concentrar en el cuerpo de la pareja ni viceversa. Cada uno tiene que hacerse cargo de su propia energía. Bien, esta es la práctica del nacer. No sé si se nos queda algo en el tintero o en el factor del nacer. No, bueno, entonces vamos a ir a una pequeña pausa musical. Después de esta pausa vamos a ir a hablarles de los 2 factores que nos hacen falta. Ya hablamos del factor del nacer. A continuación hablaremos del factor del morir y posteriormente del factor del sacrificio por la humanidad. Ya volvemos.
ciclo regresamos con esto que se llama conocimiento de sí mismo, hoy con un programa muy importante que es la síntesis de este conocimiento, los 3 factores para la revolución de la conciencia. Ya les hablamos de qué es la conciencia, cuál es su función dentro de nosotros, cómo podemos llevar a cabo ese trabajo de revolución de la conciencia y cuál es el primer trabajo que tenemos que hacer, que es el factor del nacer espiritual o del suprasexo. Hablemos ahora del segundo factor, que es la muerte psicológica. Bueno, bien, recordemos que estos trabajos o estos factores son totalmente prácticos. Por eso lo decíamos, el factor del nacer, veníamos a explicarles la práctica y ahora de igual forma vamos a explicarles la práctica del factor del morir. Bueno, pero ¿qué es el morir? ¿Qué es la justicia? Recordemos que el nacer espiritual nos va a dar el fortalecimiento del Espíritu Santo, del poder dentro de nosotros, y con el factor del morir nosotros vamos a fortalecer el Hijo, vamos a aprender a hacer justicia dentro de nosotros mismos. La muerte psicológica, el factor del morir, lo que busca es que nosotros aprendamos a liberar la mayor cantidad de conciencia en el diario vivir. Además de esto, lo que va a buscar es que nosotros empecemos a limpiar nuestra energía. Importante que limpiemos nuestra alma, porque nuestra alma está sucia de odio, está sucia de dolor, está sucia del que dirán, de la hipocresía, del adulterio, está demasiado, por decirlo así, degenerada. Aunque muchos nos creemos buenos, nos creemos santos, pues eso no nos deja ver pues lo que en verdad hay en el fondo de nosotros. Bueno, este segundo factor, la muerte psicológica, es muy importante también para entender el factor que explicamos anteriormente, porque una pareja no puede ponerse a transmutar o llevar a cabo la transmutación sexual si no está haciendo también un trabajo sobre su propia psicología. Si nosotros no estamos limpiando nuestra propia energía creadora sexual, que es donde se encuentran todas las manifestaciones de nuestros defectos psicológicos energéticamente hablando, pues esa energía no va a ascender por nuestra columna vertebral ni va a llevar a una creación superior. Por el contrario, lo único que vamos a crear es más degeneración, porque eso es un poder muy grande, y si no está siendo utilizado para la conciencia, pues sí va a ser utilizado por nuestros defectos psicológicos. Por eso es tan importante la muerte psicológica. No solo nos permite liberar esa conciencia para fusionarla a nuestra médula espinal, sino también limpiar esa energía para que realmente ascienda y no descienda, por el contrario. Recordemos que cada defecto que habita en nuestra psicología, les vamos a explicar dónde se mueven esos defectos, tienen atrapadas una chispa o una esencia, una parte de Dios. En la medida en que nosotros más eliminamos defectos, más esencias o partículas de Dios liberamos y más energía tenemos para fusionar dentro de nuestra propia columna vertebral. Eso nos permitirá tener mayor cantidad o más potencia sexual, nos permitirá, mientras más eliminamos defectos, tener más virtudes, más facultades, tener mayor inteligencia y empezar a obrar con mayor sabiduría. En este momento, nuestras acciones son manipuladas por defectos. Actuamos por el que dirán, actuamos por miedo, actuamos por pena, actuamos por frustración. Pero en la medida en que más se libera la conciencia, pues nuestros actos empiezan a volverse cada vez más conscientes. Esa energía o esa conciencia que se encuentra atrapada en nuestro 97, es nuestro 97%. Hablábamos de que ese 3% de conciencia es el que se va a revolucionar, es el que va a llevar a cabo estos 3 factores, pero ese otro 97 es el que se encuentra atrapado entre nuestros defectos psicológicos. A través de la muerte psicológica vamos a liberar esa conciencia o esa energía, como le hablaba Leonardo, que tiene todas las facultades, la sabiduría, el amor en su interior, pues también tiene toda la sabiduría del universo. Es por eso que los griegos decían, hombre, conoces a ti mismo y conocerás el universo y su divinidad. Para muchas personas sonará muy raro decirles que toda la sabiduría y el amor existentes en el universo se encuentran dentro de nosotros mismos. Entonces, por eso tenemos que empezar a buscar lo que realmente queremos lograr en nuestro interior y no afuera. Afuera, en los libros, en las enciclopedias, en el internet, en los medios de comunicación, no va a estar la sabiduría del universo, de este planeta, de nosotros mismos. Está en nuestro propio interior y solo a través de la muerte psicológica vamos a empezar a rescatar. Recordemos que el mundo interior, como su nombre lo dice, es un mundo, y en ese mundo viven muchísimas personas. Cada uno dentro de sí tiene personas mentirosas, tiene personas groseras, tiene personas. Volvemos con conocimiento a sí mismo, como les estábamos diciendo,
dentro del interior habitan muchísimas personas. Tenemos personalidades que sienten miedo, personas que critican, y esos nosotros podríamos decir que no los teníamos adentro, pero sí tenemos dentro. Nosotros tenemos hasta personas de la prostitución, personas que consumen drogas dentro de nuestros propios mundos internos, pero lamentablemente al no autoobservarnos no nos damos cuenta de esta realidad. Es importante entender que si queremos morir sobre sí mismos, matar esos defectos, matar esas personalidades que acá en el conocimiento a sí mismos las vamos a llamar los yoes, es necesario que aprendamos a observar nuestro interior. Bueno, la observación de nuestro interior se va a ver a través de tres aspectos. Vamos a poder observar nuestra mente, que son todos nuestros pensamientos. Por ejemplo, esos pensamientos que están en nuestra mente, que nos dicen que tenemos que pagar una deuda, que nos dicen que no hemos hecho la tarea, no hemos hecho el trabajo para mañana, esas preocupaciones, ese pensamiento de pronto de querer hacerle daño a otro, ese pensamiento de envidia, todos esos pensamientos que se mueven como personas que se mueven en nuestra mente, que vuelan en nuestra mente, esos pensamientos tenemos que aprender a observarlos. De la misma manera vamos a empezar a observar nuestras emociones. Las emociones pueden ser agradables o las emociones pueden ser desagradables. Recordemos que una emoción, un desfogue emocional de alegría, un placer, no es algo realmente positivo. Así lo veamos como la felicidad, lo confundamos con la felicidad. Esto no es felicidad. Esto simplemente nos va a llevar a un estado de dolor, porque en ese momento esa emoción o ese placer se está robando nuestra propia energía. Es un defecto que se está alimentando por el lado del placer. Y de la misma manera pues vemos las emociones desagradables, como por ejemplo el miedo, vamos a ver una depresión, el dolor, la envidia, el odio, que es una emoción muy desagradable. Todas estas las vamos a sentir a la altura del ombligo, ahí vamos a empezar a sentir nuestras emociones. De la misma manera también podemos ver nuestros propios deseos o nuestros instintos. Sí, estos instintos ya los vamos a ver a la altura ya del centro sexual, los vamos a ver como el morbo, los vamos a ver como un afán, como una ansiedad, como un desespero sexual. Y todo esto no es más que nuestra psicología que está degenerada y que quiere alimentarse de alguna u otra forma. Si nosotros queremos morir en sí mismo, entonces tenemos que aprender a observar a cada momento esos tres cerebros. Tenemos que estar observando nuestra mente, tenemos que estar observando nuestra emoción y tenemos que estar observando nuestro sexo para darnos cuenta en qué momento se empieza a manifestar cualquier defecto. Por eso, en la conferencia anterior les hablamos del poder maravilloso de la autoobservación. Este sexto sentido que nos permite a cada momento estar en ese recuerdo de sí, estar en cada momento de forma activa, observando la mente, la emoción y el sexo. Si estamos haciendo este proceso, si estamos autoobservándonos de una forma activa, estamos en ese proceso de vivir en el instante, mirando esos tres cerebros, pues lo más probable es que vamos a llegar a descubrir lo que vamos a eliminar. Al comienzo puede que no veamos muchas cosas porque este sentido pues está tan atrofiado, no lo hemos utilizado en toda nuestra existencia, porque normalmente vemos los defectos pero en los demás, y nosotros creemos que somos muy buenos. Ese también es un error que no nos deja cambiar, que no nos deja avanzar en este trabajo interior. Lo primero que tenemos que hacer también para poner en actividad este sentido de la autoobservación es darnos cuenta que sí hay cosas que tenemos que cambiar, que esa envidia que nosotros criticamos en los demás, que esos estados de lujuria, que esos estados de odio, que esos estados, digamos, de alcoholismo, bueno, cualquier tipo de efecto que damos en los demás también se encuentran dentro de nosotros, y que son los que nos pongan, digamos, la circunstancia o se nos den el evento para que salgan a flote. Nosotros podemos decir que somos unas personas muy calmadas, que no peleamos con nadie, pero no es sino que nos saquen la piedra, nos den allá en la espinita donde realmente nos duele y realmente se va a salir toda nuestra ira. Entonces la idea es que empecemos a mirar esos estados en nuestro propio interior. Para eso es que sirve la autoobservación. Bueno, si estamos en ese estado de autoobservación, recuerde que para autoobservarse usted simplemente tiene que empezar a vivir en el presente, en el aquí y en el ahora, y mientras está haciendo, dirige la atención hacia sus pensamientos, hacia sus emociones y hacia su sexo. En ese momento que usted empieza a entrar en ese estado de autoobservación,
pues va a descubrir. ¿Qué va a descubrir? De pronto va a descubrir que en su pensamiento está sufriendo, que de pronto en su emoción siente una angustia y que de pronto en su sexo está viendo cómo pierde energía sexual. Cuando usted descubra un defecto dentro de su psicología, porque usted lo autoobservó, porque usted se dio cuenta que lo tiene en ese momento, si usted lo quiere llegar a eliminar, tiene que juzgarlo. Juzgarlo es que usted comprenda que eso es un defecto, que eso está mal, que ese pensamiento, esa emoción no es de su ser, eso no es de Dios. Dios no siente odio dentro de uno mismo, Dios no siente depresión, Dios no siente soledad. Cuando usted ya se juzgó y se dio cuenta que ese defecto tiene que morir, en ese momento usted va a hacer esta petición. Bueno, la petición es: Madre Divina, elimíname este defecto. En esa petición lo que estamos haciendo es invocar a la fuerza del amor de Dios que hay dentro de nosotros, ese fuego que tiene la capacidad de eliminar nuestros defectos psicológicos. Ese 3% del que les hablábamos inicialmente, que es la manifestación de Dios en nuestro interior, se divide en sabiduría, que es el Padre, y amor, que es la Madre. Esa manifestación femenina de Dios es la encargada de eliminar los defectos psicológicos. Entonces hacemos esa petición imaginándonos como la Madre elimina, desintegra ese defecto psicológico, y en ese momento se libera una chispa o un porcentaje de conciencia que es el que está atrapado en ese defecto. Si usted quiere empezar a dejar manifestar su 3%, recuerde que lo primero que tiene que hacer es empezar a autoobservarse en cualquier momento de su vida. Cuando usted empieza a autoobservarse, el Padre, que es la sabiduría, empezará a mostrarle que lo que usted siente y lo que usted tiene en su mente es un defecto y que tiene que morir. De pronto usted llega a la tienda y de pronto no lo atienden rápido porque la señora de la tienda está ocupada, y en ese momento usted autoobsérvese para que su ser, para que su Padre le muestre si de pronto siente ira, si de pronto lo que usted tiene es orgullo, si de pronto lo que usted tiene es afán. En ese momento su Padre, su sabiduría le mostrará que eso tiene que morir, que ese sentimiento que usted tiene en ese momento está mal, y en ese momento haga justicia, mentalmente diga: Madre Divina, elimíname este defecto, Madre Divina, elimíname esta emoción. Puede salir un defecto en la mente que uno le dice: yo vuelvo por allá a esa tienda, Madre mía, mátame este defecto. Sale un defecto que quiere gritar, sale un defecto que se desespera, sale un defecto que quiere llamar la atención del tendero. Cuando usted empieza a observar en esa pequeña escena, cada uno de esos detalles empieza a pedir muerte. En una escena como esta usted puede ver 20, 40, hasta 50 defectos que se manifiestan. Si usted empieza a hacer eso, no solo de pronto cuando va a la tienda, sino cuando de pronto usted va caminando, puede de pronto encontrarse con alguien que le cae muy mal, alguien que le debe plata. Autoobsérvese. En ese momento en que usted entra en ese estado, va a observar cómo su mundo interior reacciona, cómo sale un defecto que le quiere pegar, cómo sale un defecto que quiere hacer quedar mal a esa persona en público, cómo sale un defecto que se inventa una mentira para ir a cobrar la plata que le deben. Sale un defecto hasta de la frustración, bueno, lo que usted vea en su interior. Cada vez que usted vea esto, pues de igual forma, empiece a pedir muerte a cada uno de esos detalles. Así usted empieza a liberar su energía, así usted empieza a dejar de hacerse daño, porque cada uno de estos defectos cuando se manifiestan nos hacen cada vez más daño y nos esclavizan cada vez más. Este procedimiento, que ya creo que está muy claro, podemos empezar a practicarlo desde este mismo instante. Ustedes pueden empezar a autoobservarse y cada vez van a empezar a ver más cosas. Si empezamos a hacer esto continuamente, todos los días, ese sentido de la autoobservación va a empezar a desarrollarse y cada vez vamos a empezar a ver más y más defectos. Lo único que tenemos que hacer inicialmente pues es darnos cuenta que son unos defectos, que no es la conciencia, y hacer la petición que ya explicamos. Bien, ese es el segundo factor de la revolución de la conciencia. Vamos a ir a una pequeña pausa musical. Después de esta pausa vendremos ya a finalizar este programa, vendremos a hablarles del tercer factor de la revolución de la conciencia. Bueno, volvemos con este programa muy interesante llamado Conocimiento a sí mismo. Hoy hablando de los tres factores de la revolución de la conciencia, los tres trabajos objetivos que tenemos que empezar a practicar día a día para llegar a eso llamado el despertar del 100% de la conciencia.
Recordemos que todos los seres que se han vuelto sabios, conscientes, como lo hizo el Maestro Jesús, como lo hizo Buda, como lo hizo Krishna, como lo hizo Hermes Trismegisto, Santo Tomás, San Francisco de Asís, Santa Teresa de Jesús, Juana de Arco, Bochica, Rodba, bueno, en fin, todos los seres que tienen un nivel de conciencia muy elevado tuvieron que coger el mismo camino es la revolución de la conciencia. Cada uno de ellos, en las diferentes civilizaciones donde estuvieron, practicaron y enseñaron estos mismos tres factores. Por ejemplo, al Maestro Jesús, cuando le preguntaron que qué debía hacer para ir en pos del Cristo, él dijo: niéguese a sí mismo. Negarse a sí mismo es morir, como lo explicamos anteriormente, negarse a cada uno de esos defectos y pedirle a la Madre que los eliminara. Además dijo: busque su cruz y sígame. Buscar la cruz es busque su pareja. El secreto de la cruz es el sabio uso del sexo. Entonces, no caiga en el error de pensar que sin la ayuda del sabio uso del sexo va a salvarse, porque así como lo han dicho hasta las mismas escrituras, la única forma de salvación es a través del sexo, a través de la cruz. Y además el Cristo le dijo: enséñele a todo el mundo lo que ha aprendido. Ese es el tercer factor de la revolución de la conciencia. Este factor se le conoce como el sagrado oficio por la humanidad, sacrificio por la humanidad, donde vamos a invocar ahora la fuerza del Padre. Profundicemos un poco sobre esto. Bueno, esa fuerza del Padre es la fuerza del amor, es la fuerza de la sabiduría. El amor solo puede ser despertado a través de dar sin esperar nada a cambio. Nosotros pensamos que el amor es ese estado de enamoramiento, que esas cosquilleo, esas mariposas en el estómago, a eso le llamamos amor, a ese estado de apego, a ese estado de necesidad, a ese estado de egoísmo, pero no, el amor es todo lo contrario. El amor solo se puede sentir cuando nosotros no vemos la necesidad simplemente de llegar a ser mejores por sí mismos, sino que esperamos también que los demás lo hagan. Cuando nosotros aprendemos algo y esperamos que los demás también sepan eso que hemos aprendido, cuando nosotros empezamos a despertar conciencia y a sentir un poquito lo que es la felicidad, a experimentar la sabiduría, empezamos también a querer que los demás tengan la posibilidad de hacerlo, porque todos hacemos parte de lo mismo, todos tenemos a Dios adentro, y lo importante o el fundamento de este trabajo, que es la autorrealización del ser, es que Dios, ese amor, esa sabiduría cada vez sean más grandes. Por eso diremos que el tercer factor, el factor del sacrificio por la humanidad, se fundamenta en enseñar y dar lo poco que tenemos sin esperar nada a cambio. ¿Pero qué vamos a enseñar? Pues vamos a enseñar los procesos de cómo se eliminan los defectos, vamos a enseñar cómo se nace espiritualmente a través del supersexo, y además de eso vamos a enseñar por qué tenemos que enseñar. Ese es el factor del sacrificio por la humanidad, enseñar los pasos para que cada persona despierte su propia conciencia. Es importante tener en cuenta que cuando tenemos ese estado de felicidad, cuando sabemos cómo matamos un defecto, cuando le sacamos el mayor provecho a lo que es el sexo, empezamos a experimentar algo llamado sabiduría, empezamos a encontrar algo llamado felicidad en alguna proporción, y nosotros seríamos seres muy egoístas al tener esos secretos y no compartirlos. Por eso, cuando uno va a sacrificarse por la humanidad, que la palabra sacrificio para muchos quiere decir dolor, pero acá vamos a aprender que sacrificio viene de sacro oficio, oficio sagrado. El oficio sagrado de dar sabiduría, de dar la felicidad que uno ha adquirido de alguna u otra forma. Importante que tengamos en cuenta que cuando queremos hacer sacrificio, que cuando tenemos ese anhelo y ese ánimo de transmitirle a los demás lo poco que hemos comprendido, tenemos que respetar el libre albedrío. Nosotros no podemos obligar a las personas a que trabajen sobre sí mismos, no podemos obligar a las personas a que maten sus defectos, a que transmuten su energía, porque eso se llamaría tiranía. Y el fundamento del amor es el libre albedrío. Por eso diremos que acá no se le obliga absolutamente a nadie a que empiece a practicar estos tres factores, tampoco se les obliga a que de pronto vayan a las salas de conferencias, no, al contrario, cada uno tiene la libertad de pensar como quiera, cada quien tiene la libertad de creer en lo que quiera creer,
Acá simplemente damos unos puntos de vista para que si usted los lleva a la práctica empiece a encontrar unos resultados. Ahora bien, es importante que reflexionemos de que hay algo que se llama madurez, y cuando la chispa o la esencia está madura, busca estos temas, se apasiona, se da cuenta que necesita un cambio en su vida, y eso es lo que la revolución de la conciencia está buscando. Bueno, además de respetar el libre albedrío de las personas, también es importante que este conocimiento sea entregado de manera gratuita y desinteresada. Es decir, que no esperemos nada a cambio por este conocimiento. Nosotros no vamos a cobrar por entregar este conocimiento, no vamos a esperar que las personas, ni siquiera tenemos que esperar que una persona asista, porque eso ya es libertad de cada quien. Y otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que este conocimiento se tiene que entregar a todo el mundo. No es que de pronto solo lo entrego a las personas que me caen bien, o solo se lo entrego a mi familia, o solo se lo entrego a las personas jóvenes porque pues, son las que van a trabajar. No, cualquier persona tiene la capacidad de llevar a cabo este trabajo interior, no importa la edad que tenga, no importa la raza, la condición social, el estrato, nada de eso importa, todos somos iguales, todos tenemos la misma posibilidad de ser. Bien, además de entregar el conocimiento gratis, de respetar el libre albedrío y de dárselo a todo el mundo, es bueno que sepamos que a nosotros nos dan el conocimiento de una forma pura. Entonces nosotros no tenemos por qué quitarle, ni tenemos por qué añadirle cosas. El conocimiento tiene que entregarse así como nos lo entregan. Se enseñan 50 conferencias totalmente gratis. Se profundizan sobre los 3 factores de la revolución de la conciencia, acompañados de las técnicas de comprobación. Entonces nosotros tenemos que entregarlos de igual forma. Hay muchas veces que nosotros en pos de pronto de creernos sabios, decimos no hablemos del sexo, no, más bien hablemos de esto o del otro, no. Es importante tener en cuenta que los 3 factores se tienen que entregar puros. Sí, entregar los puros es entregar esos 3 factores enfocados a la práctica. Recordemos que este conocimiento es netamente práctico, no es una creencia, no es una teoría, no es un concepto. Realmente no queremos que las personas lleguen a acumular más conceptos de los que ya hemos acumulado a través de nuestra vida, ya son suficientes, sino que empecemos por el contrario a encontrar la verdadera sabiduría que está en nuestro interior. Entonces vemos que este tercer factor, el sacrificio por la humanidad, lo que busca es dar para recibir, no dar sin esperar nada a cambio, pero tenemos que ver que solo dando vamos realmente a recibir. De pronto una persona egoísta, una persona que siempre está pensando como la mayoría de nosotros, que siempre estamos pensando primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo, bueno, solo pensamos en nosotros mismos. Es por eso que tenemos tantos problemas a nuestro alrededor, es por eso que no nos salen las cosas, es por eso que estamos rodeados de tanto dolor, porque solo esperamos nuestro propio beneficio, mientras que cuando nosotros empezamos a buscar el beneficio de las otras personas, vamos a empezar a ver también los resultados, vamos a empezar a ver la fuerza del amor y la felicidad dentro de nosotros. Sí, es que hablando de esa fuerza, Jenny, mira que cuando se entrega este conocimiento así, sin esperar nada a cambio, así se entregando un volante, de pronto a muchas personas hoy en Belén de pronto les llegó a la mano un volante. Muchos de pronto nos han preguntado, bueno, pero ¿a ustedes les pagan? Y pues no nos pagan. Nosotros entregamos ese conocimiento, y lo chévere de entregar esto es que cada vez que uno lo entrega recibe una fuerza que no se puede de pronto explicar en radio, porque es algo que se siente en el interior, que lo anima a uno cada vez a seguir adelante. Cada vez que llega un alumno a una sala, cada vez que uno siente que le llega ese conocimiento a alguna persona que uno lo está escuchando, uno se llena de una alegría y de una fuerza muy grande que lo motiva a uno a seguir adelante. Cuando uno ya no hace sacrificio, cuando uno se guarda el conocimiento que adquiere para sí solo, entonces esa fuerza empieza a perderse, ya no hay amor, ya no empieza a verse como una luz, ya no se empieza a encontrar de pronto el por qué uno debe seguir adelante. Pero cuando se empieza a enseñar, entonces empezamos a recordar que la razón por la cual nosotros vamos a morir, vamos a matar nuestros defectos, y la razón por la cual vamos a transmutar, vamos a crecer espiritualmente, no es para nosotros, es para tener un nivel de conciencia mayor y asimismo poder enseñar de una forma más consciente. Bueno, además de esa fuerza que recibimos cuando entregamos ese conocimiento y se lo enseñamos a los demás, también vamos a ganar unos méritos que se van a ver reflejados en el primer factor que explicamos, el nacer. Los méritos que van a permitir que esa energía suba
rápidamente y que esa energía realmente se condense y llegue a la creación de nuestro propio espíritu, de nuestra propia alma. También vamos a recibir algo que se denomina el Dharma, ¿sí? Que es como el dinero cósmico que vamos a tener para pagar todas nuestras deudas. Recordemos que cada vez que un defecto psicológico se manifiesta, pues nos ganamos un karma o una deuda. Eso ya lo habíamos explicado en una conferencia anterior. Si nosotros gritamos a una persona, si decimos daños, si la herimos, nosotros pensamos que bueno, que eso no pasó nada, que igual lo hicimos porque se lo merecía, pero todas las consecuencias que eso implica, pues nos las van a cobrar a nosotros. Y cada una de esas deudas tenemos que pagarlas al eliminar un defecto. Pero cuando hacemos sacrificio por la humanidad, con ese dinero cósmico, con ese Dharma, pues podemos cancelar esas deudas. O sea que no tenemos que pagar con dolor lo que hemos generado. Simplemente lo empezamos a pagar con amor. Matamos nuestros defectos y pues de pronto ese arrepentimiento le enseñamos a los demás cómo cambiar. Entonces la misma ley divina, al ver que se está haciendo una obra de amor, empieza a perdonar nuestras diferentes deudas kármicas. Bien, en la medida en que nosotros enseñamos más el conocimiento, empezamos a aprender más. Hay una enseñanza que dice que el que enseña aprende 2 veces, y eso es muy real. Cada vez que se enseña una conferencia, cada vez que se habla sobre los mismos 3 factores, entonces empezamos a sentir cómo la sabiduría penetra entre nosotros para que se transmita hacia el mismo exterior. Sí, por eso es importante que si vamos a trabajar interiormente se haga en base a los 3 factores de la revolución de la conciencia. Si dejamos a un lado el sacrificio por la humanidad, pues por más que queramos avanzar no lo vamos a poder hacer, no vamos a ver solo oscuridad a nuestro alrededor, no vamos a poder ver nada más. Si nosotros queremos luz, si queremos sabiduría, pues tenemos que dar luz y sabiduría. Mira, Jenny, que muchas personas quisieran de pronto aprender a hacer la práctica del desdoblamiento astral, a aprender a meditar, sacar la práctica de la transmutación sexual en limpio, quitarse un defecto de la psicología, y pues hay algo que se llama los méritos. Si nosotros le enseñamos esas cosas a la humanidad, la misma ley nos retribuye esto y nos hace que esas prácticas que tenemos tanto anhelo de sacar, las empecemos a sacar porque estamos haciendo algo en pos de la humanidad. Bueno, ahora vamos a ver de qué manera se puede llevar a cabo este factor de sacrificio por la humanidad. Hay muchas formas. Por ejemplo, lo podemos hacer enseñándole a nuestros familiares, a nuestros conocidos, lo que hemos aprendido acerca de este conocimiento. Invitando, digamos, si nos estamos escuchando este programa, podemos invitar a las personas que conocemos a que vengan, a que escuchen también este programa o a que asistan a las conferencias presenciales. Podemos también empezar a invitar a los desconocidos, a las personas que no conocemos, a través de un volante, a través de un afiche, a través de los medios publicitarios. Esa podría ser otra forma de sacrificio. Sí, mire que una de las primeras formas de hacer sacrificio es empezar a empaparse cada vez más de estos temas. No busque estos temas de pronto en internet porque de pronto se confunde. Aprenda más bien a vivenciar y a hacerlo personalmente. Por eso lo invitamos todos los miércoles y todos los viernes a las salas de conferencias. Recuerden que es en la alcaldía, en el 2º piso, en el salón del consejo. Allá se están dando las conferencias. Con el solo hecho de que usted empiece a asistir y a empaparse sobre estos temas, usted ya significa que está haciendo sacrificio por la humanidad. Pero no hay que quedarse solo con eso. Invite a otras personas a que asistan. Después ya que tenga la fuerza, de pronto pida unos volanticos y empiece a entregar unos volanticos. Usted empieza a entregar esos volantes y usted una vez empieza a sentir una fuerza, un anhelo de seguir adelante, un anhelo de despertar la conciencia. Y en la medida en que usted tenga mayor conciencia, significa que tiene mayor, por decirlo así, responsabilidad con la humanidad. Si usted ya comprende la pureza de estos procesos, pues de igual forma usted se va a dar cuenta que tiene mayor amor. Y así mismo usted puede llegar a convertirse en un conferencista, luego puede venir después, quien quita un día de estos, usted que nos está escuchando hoy, venga acá a ayudarnos a hacer el programa en radio. Esto es una muy buena forma de hacer sacrificio por la humanidad, y así sucesivamente usted empieza a prepararse, empieza a preparar a sus alumnos. En fin, para el amor o para el sacrificio por la humanidad no hay barreras. Lo importante es tener el ánimo y la disposición de dar estos conocimientos de una forma masiva. Sí, lo que tenemos que hacer es empezar a practicar esos 3 factores, y cada vez que nosotros vayamos desarrollando esa comprensión, vayamos
obteniendo esa sabiduría, lo vamos a hacer también para enseñárselo a los demás. Cada vez que nosotros preparamos una conferencia, cada vez que asistimos a una conferencia, el simple hecho de que estemos trabajando realmente, que estemos practicando, que estemos dedicándole tiempo a esto, indica que se nos está dando unos resultados y eso nos da un nivel de comprensión. Eso va a permitir que podamos enseñar de una mejor manera a las demás personas. Si nosotros realmente estamos practicando este conocimiento, si tenemos las bases, si tenemos la comprobación, la práctica, pues nos va a quedar mucho más fácil enseñarle a otros. Por ejemplo, nosotros podemos ir a hablar del desdoblamiento astral, pero si no lo hemos hecho, pues ni siquiera, si no hemos entendido cómo hacerlo, pues mucho menos vamos a hacer que los demás lo entiendan. Pero si nosotros ya lo hemos hecho, ya lo hemos practicado, pues obviamente vamos a poder explicarlo de una mejor manera. Bien, por eso es importante que usted se prepare, se empape de estos temas y pues como lo hemos venido diciendo, acá en Belén los miércoles y los viernes a las 3 de la tarde puede asistir en las salas de conferencia. Bueno, ese es el programa que teníamos preparado para el día de hoy. Espero que les haya gustado. No sé si se nos queda algo en el tintero.